Hola, hola, hola. Muy buenos días. Vamos a conectar esto por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos nuevamente aquí al programa, a este podcast que comparto con ustedes y donde comparto lecturas, comparto libros. En este lapso hemos leído Los Genios, hemos leído Lo que Varguitas no dijo de Julio Orquídez. Hemos leído algunos cuentos de Chesterton y hemos iniciado algunas novelas, como esta novela, 1984, una novela que relata, describe un mundo distópico, una realidad alternativa en donde gobierna un solo partido, un solo país, y que controla absolutamente todas las realidades del ser humano, todas las realidades de la población, y las controla de manera directa a través de cámaras. La gente en este mundo distópico, además, vive feliz, vive controlada, pero vive feliz. Y cree absolutamente todo lo que el partido, es un partido único, les empieza a contar sobre la realidad, sobre el mundo. Eso es lo que está sucediendo en el mundo que George Orwell en 1984, que es el título de la novela, empieza a describir. ¿Por qué se llama 1984? Porque todos los hechos están ocurriendo en 1984. Orwell escribe esta novela en la década de los 40 y se imagina cómo sería el mundo varios años después. Entonces, en este capítulo 4 es bien interesante porque Winston, que es el personaje principal, trabaja en el Ministerio de la Verdad. ¿Qué significa el Ministerio de la Verdad? Es una institución del gobierno que se encarga de reescribir las cosas, de reescribir la historia, de reescribir la memoria de la gente. De forma que, reescribiéndola, siempre va a jugar a favor de el partido. El partido se va a lograr mantener precisamente porque reescribe la historia o el mundo a su favor. Pero Winston, quien habitualmente trabajaba en este ministerio como un funcionario más, poco a poco inicia un proceso de, vamos a decir, discernimiento, de análisis crítico, porque hay cosas que no le cierran, que le empiezan a generar ruido, que le empiezan a generar, en algunos casos, temor, en otros casos se cuestiona por qué es que ocurren varias cosas. Más todavía porque, como les decía, él trabaja en este ministerio, en el Ministerio de la Verdad, en donde toda la información llega y hay que reescribirla. En este mundo también se reescribe el idioma. Eso lo vamos a ver, o ya lo hemos empezado a ver, pero vamos a ver cómo se produce en un capítulo posterior. Pero en este capítulo yo quiero que vean cómo es el proceso de reescribir la verdad para que la población general se la crea. Esto ocurre en Londres, pero ya no se llama así este país. Entonces, vamos a ver cómo es que se va produciendo todo esto. Y claro, también se va a producir el amor, como es lógico, ¿no? Entonces, yo quiero que me acompañen en esta lectura y vamos a ver si hay paralelismos o no hay paralelismos con nuestras vidas, con lo que ocurre de manera ordinaria, ¿no? Probablemente yo me detenga para ir comentándolo. Entonces, entramos ya al mundo de Winston en su trabajo, cómo es que empieza a trabajar. Con el hondo e inconsciente suspiro, que ni siquiera la proximidad de la telepantalla podía ahogarle cuando empezaba el trabajo del día, Winston se acercó al habla-escribe, sopló para sacudir el polvo del micrófono y se puso las gafas. Luego desenrolló y juntó con un clip 4 pequeños cilindros de papel que acababan de caer del tubo neumático sobre el lado derecho de su mesa de despacho.
Entonces, era una mesa y habían unos tubos, no sé si ustedes han podido observar o apreciar que antiguamente se recibían mensajes a través de unos tubos. Ok, está describiendo ese paisaje. En las paredes de la cabina había 3 orificios. A la derecha del habla escribe, un pequeño tubo neumático para mensajes escritos. A la izquierda, un tubo más ancho para los periódicos. Y en la otra pared, de manera que Winston lo tenía a mano, una hendidura grande y oblonga, protegida por una rejilla de alambre. Esta última servía para tirar el papel inservible. Había hendiduras semejantes a miles o docenas de miles por todo el edificio, no solo en cada habitación, sino a lo largo de todos los pasillos, a pequeños intervalos. Les llamaban agujeros de la memoria. Cuando un empleado sabía que un documento había de ser destruido, o incluso cuando alguien veía un pedazo de papel por el suelo o por alguna mesa, constituía ya un acto automático levantar la tapa del más cercano agujero de la memoria y tirar el papel en él. Una corriente de aire caliente se llevaba el papel enseguida hasta los enormes hornos ocultos en algún lugar desconocido de los sótanos del edificio. Es decir, cualquier rastro de información tenía que ser destruida y enviada por ese tubo a los hornos, en donde inmediatamente pues, se quemaba cualquier información que la gente podía encontrar. Winston examinó las 4 franjas de papel que había desenrollado. Cada una de ellas contenía 1 o 2 líneas escritas en el argot abreviado. No era exactamente neolengua, pero consistía principalmente en palabras neolingüísticas que se usaba en el ministerio para fines internos. Decían: Times, 17-3 del 84, discurso GH mal registrado, África rectificar. Times, 19 del 12 del 83, predicciones plan trienal, cuarto trimestre, 83 erratas, comprobar número corriente. Times, 14 del 2 del 84, mini abundancia mal citado, chocolate rectificar. Times, 3 del 12 del 83, referente orden día GH, doble más no bueno, refs no personas, reescribir completo, someter antes archivar. Con cierta satisfacción, apartó Winston el cuarto mensaje. Era un asunto intrincado y de responsabilidad, y prefería ocuparse de él al final. Los otros 3 eran tarea rutinaria, aunque el segundo le iba a costar probablemente buscar una serie de datos fastidiosos. Winston pidió por la telepantalla los números necesarios del Times, que le llegaron por el tubo neumático pocos minutos después. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que, por una u otra razón, era necesario cambiar. O, como se decía oficialmente, rectificar. Por ejemplo, en el número del Times, correspondiente al 17 de marzo, se decía que el Gran Hermano, en su discurso del día anterior, había predicho que el frente de la India meridional seguiría con calma, pero que en cambio se desencadenaría una ofensiva eurasiática muy pronto en el África del Norte. Como quiera que el alto mando de Eurasia había iniciado su ofensiva en la India del Sur y había dejado tranquila al África del Norte, era por tanto necesario hacerle predecir lo que había ocurrido efectivamente. Pequeño paréntesis que hago yo acá. El gran y solía salir a medios de comunicación a predecir lo que iba a suceder.
Si esta predicción no se llevaba a cabo, si no ocurría finalmente, lo que se hacía era reescribir esa predicción que había aparecido en medios para hacerla coincidir con los hechos reales, de manera que la gente reforzaba su confianza, su fanatismo por el líder del partido, es decir, por el Gran Hermano. Y ese sentimiento de credulidad se reforzaba más. Muy bien, continuamos. Y en el Times del 19 de diciembre del año anterior se había publicado los pronósticos oficiales sobre el consumo de ciertos productos en el cuarto trimestre de 1983, que eran también el sexto grupo del noveno plan trienal. Pues bien, el número de hoy contenía una referencia al consumo efectivo y resultaba que los pronósticos se habían equivocado muchísimo. El trabajo de Winston consistía en cambiar las cifras originales, haciéndolas coincidir con las posteriores. En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo que se podía arreglar en un par de minutos. Muy poco tiempo antes, en febrero, el Ministerio de la Abundancia había lanzado la promesa, oficialmente se la llamaba compromiso categórico, de que no habría reducción de la ración de chocolate durante el año 1984. Paréntesis. Estamos en un mundo donde se raciona todos los alimentos. No existe abundancia de productos, no existe abundancia de bienes. Entonces, lo que hace el Gran Hermano es anunciar que pueden haber cambios significativos en la producción de determinados productos o bienes. Bien, continuamos. El Ministerio de la Abundancia había lanzado la promesa, que oficialmente se le llamaba compromiso categórico, de que no habría reducción de la ración de chocolate durante el año 1984. Pero la verdad era, como Winston lo sabía muy bien, que la ración de chocolate sería reducida de los 30 gramos que daban a 20 al final de aquella semana. Como se verá, el error era insignificante y el único cambio necesario era sustituir la promesa original por la advertencia de que probablemente habría que reducir la ración hacia el mes de abril. Cuando Winston tuvo preparadas las correcciones, las unió con un clip al ejemplar del Times que le habían enviado y las mandó por el tubo neumático. Entonces, con un movimiento casi inconsciente, arrugó los mensajes originales y todas las notas que él había hecho sobre el asunto y las tiró por el agujero de la memoria para que los devoraran las llamas. Él no sabía con exactitud lo que sucedía en el invisible laberinto donde iban a parar los tubos neumáticos, pero tenía una idea general. En cuanto se reunía y ordenaba todas las correcciones que había sido necesario introducir en un número determinado del Times, ese número volvía a ser impreso, el ejemplar primitivo se destruía y el ejemplar corregido ocupaba su puesto en el archivo. Este proceso de continua alteración no se aplicaba solo a los periódicos, sino a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías, es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico. Diariamente, a casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día. De este modo, todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según prueba documental. Toda la historia se convertía así en un palimpsesto, raspado y vuelto a escribir con toda la frecuencia necesaria. En ningún caso habría sido posible demostrar la existencia de una falsificación.
La sección más nutrida del departamento de registro, mucho mayor que aquella donde trabajaba Winston, se componía sencillamente de personas cuyo deber era recoger todos los ejemplares de diarios, libros y otros documentos que se hubieran quedado atrasados y tuvieran que ser destruidos. Pie de página mío, se destruía todo lo que era incómodo para el régimen o todo aquello que no habría sido actualizado, de manera que la gente solo podía tener acceso a aquella información que era interesante, apropiada para los fines últimos del partido y sobre todo del Gran Hermano. Un número del Times que a causa de cambios en la política exterior o de profecías equivocadas hechas por el Gran Hermano, hubiera tenido que ser escrito de nuevo una docena de veces, seguía estando en los archivos con su fecha original y no existía ningún otro ejemplar para contradecirlo. También los libros eran recogidos y reescritos muchas veces, y cuando se volvían a editar, no se confesaba que se hubiera introducido modificación alguna. Incluso las instrucciones escritas que recibía Winston y que él hacía desaparecer invariablemente en cuanto se enteraba de su contenido, nunca daban a entender ni remotamente que se estuviera cometiendo una falsificación. Solo se referían a erratas de imprenta o a citas equivocadas que era necesario poner bien en interés de la verdad. Lo más curioso era, pensó Winston, mientras arreglaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, que ni siquiera se trataba de una falsificación. Era sencillamente la sustitución de un tipo de tonterías por otro. La mayor parte del material que allí manejaban no tenía relación alguna con el mundo real, ni siquiera en esa conexión que implica una mentira directa. Las estadísticas eran tan fantásticas en su versión original como en la rectificada. En la mayor parte de los casos tenía que sacárselas el funcionario de su cabeza. Por ejemplo, las predicciones del Ministerio de la Abundancia calculaban la producción de botas para el trimestre venidero en 145 millones de pares. Pues bien, la cantidad efectiva era de 62 millones de pares, es decir, la cantidad declarada oficialmente. Sin embargo, Winston, al modificar ahora la predicción, rebajó la cantidad a 57 millones para que resultara posible la habitual declaración de que se había superado la producción. En todo caso, 62 millones no se acercaba a la verdad más que los 57 millones o los 145. Lo más probable es que no se hubiera producido botas en absoluto. Nadie sabía, en definitiva, cuánto se había producido, ni le importaba. Lo único de que se estaba seguro era de que cada trimestre se producían sobre el papel cantidades astronómicas de botas, mientras que media población de Oceanía iba descalza. Oceanía era el país en donde gobierna el partido, donde el líder es el Gran Hermano y donde todo está absolutamente controlado y vigilado, incluyendo las cifras, ¿vale? Y acá hay una nota que me parece interesante, porque a pesar de que la mayoría de la gente de este país va descalza, se creen las cifras que el gobierno les comunica, ¿no? Y más todavía, se dan el trabajo de rectificarlas, a pesar que son cifras absolutamente fantásticas, fabulosas, increíbles, no irreales, ¿no? Y lo mismo ocurría con los demás datos importantes o minúsculos que se registraban. Todo se disolvía en un mundo de sombras, en el cual incluso la fecha del año era insegura. Winston miró hacia el vestíbulo
En la cabina de enfrente trabajaba un hombre pequeñito, de aire eficaz, llamado Tillotson, con un periódico doblado sobre sus rodillas y la boca muy cerca de la bocina del habla escribe. Daba la impresión de que lo que decía era un secreto entre él y la telepantalla. Levantó la vista y los cristales de sus gafas le lanzaron a Winston unos reflejos hostiles. Winston no conocía apenas a Tillotson, ni tenía idea de la clase de trabajo que le había encomendado. Los funcionarios del departamento de registro no hablaban de sus tareas. En el largo vestíbulo, sin ventanas, con su doble fila de cabinas y su interminable ruido de periódicos y el murmullo de las voces junto a los habla-escribe, había por lo menos una docena de personas a las que Winston no conocía ni siquiera de nombre, aunque los veía diariamente apresurándose por los pasillos o gesticulando en los 2 minutos de odio. Sabía que en la cabina vecina a la suya, la mujercilla del cabello arenoso trabajaba en escribir y borrar en los números atrasados de la prensa los nombres de las personas vaporizadas, las cuales se consideraba que nunca habían existido. Pie de página: cuando una persona era vaporizada, es decir, desaparecida, se eliminaba absolutamente todo registro de su existencia. Simplemente nunca había existido. Ella estaba especialmente capacitada para este trabajo, ya que su propio marido había sido vaporizado 2 años antes. Y pocas cabinas más allá, un individuo suave, soñador e ineficaz llamado Ampleford, con orejas muy peludas y un talento sorprendente para rimar y medir los versos, estaba encargado de producir los textos definitivos de poemas que se habían hecho ideológicamente ofensivos, pero que, por una u otra razón, continuaban en las antologías. Este vestíbulo, con sus 50 funcionarios, era solo una subsección, una pequeñísima célula de la enorme complejidad del departamento de registro. Más allá, arriba, abajo, trabajaban otros enjambres de funcionarios en multitud de tareas increíbles. Allí estaban las grandes imprentas, con sus expertos en tipografía y sus bien dotados estudios para la falsificación de fotografías. Había la sección de teleprogramas, con sus ingenieros, sus directores y equipos de actores escogidos especialmente por su habilidad para imitar voces. Había también un gran número de empleados cuya labor solo consistía en redactar listas de libros y periódicos que debían ser repasados. Los documentos corregidos se guardaban y los ejemplares originales eran destruidos en hornos ocultos. Por último, en un lugar desconocido estaban los cerebros directores que coordinaban todos estos esfuerzos y establecían las líneas políticas según las cuales un fragmento del pasado debía ser conservado, falsificado otro y otro borrado de la existencia. Aquí hay que aclarar, otro pie de página, que todo el pasado se borra, porque el pasado borrado aseguraba el presente. Si borras el pasado, puedes manejar el presente. Si reescribes el pasado, puedes manejar el presente. Ustedes me dirán en los comentarios si esto es análogo o se puede extrapolar en la realidad propia. El departamento de registro, después de todo, no era más que una simple rama del Ministerio de la Verdad, cuya principal tarea no era reconstruir el pasado, sino proporcionarles a los ciudadanos de Oceanía periódicos, películas, libros de texto, programas de telepantalla, comedias, novelas con toda clase de información, instrucción o entretenimiento. Fabricaban desde una estatua a un eslogan, de un poema lírico a un tratado de biología, y desde la cartilla de los párvulos
hasta el diccionario de neolengua. Y en el ministerio no solo tenía que atender a las múltiples necesidades del partido, sino repetir toda la operación en un nivel más bajo, a beneficio del proletariado. Había toda una cadena de secciones separadas que se ocupaban de la literatura, la música, el teatro y en general de todos los entretenimientos para los proletarios. Allí se producían periódicos que no contenían más que informaciones deportivas, sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas, películas que rebuznaban sexo y canciones sentimentales compuestas por medios exclusivamente mecánicos en una especie de calidoscopio llamado versificador. Había incluso una sección conocida en neolengua con el nombre de SEC, ¿no? La palabra con P que no voy a decir porque precisamente puede afectar el vídeo. Encargada de producir la palabra con P de clase ínfima y que era enviada en paquetes sellados que ningún miembro del partido, aparte de los que trabajaban en la sección, podía abrir. Habían salido 3 mensajes por el tubo neumático mientras Winston trabajaba, pero se trataba de asuntos corrientes y los había despachado antes de ser interrumpidos por los 2 minutos de odio. Para los que no recuerdan, los 2 minutos de odio son este momento en donde todos dejaban su trabajo e iban a una sala y se veía ahí al personaje que era el enemigo extranjero al que todos tenían que odiar. La gente se ponía alrededor de esa escena y simplemente escuchaban lo que decía primero el personaje, que en este caso es Goldstein, quien había sido un miembro prominente del partido en el pasado y ahora estaba desterrado en otro país, y todo el mundo cargaba su ira contra él. Eran 2 minutos en donde la gente podía expresar sus sentimientos de apatía y de odio contra este terrible personaje que era el enemigo número 1 de Eurasia, o mejor dicho, de Oceanía, y enemigo número 1, obviamente, contraparte del Gran Hermano. Cuando el odio terminó, volvió Winston a su cabina, sacó del estante un diccionario de neolengua, apartó a un lado el habla escribe, se limpió las gafas y se dedicó a su principal cometido de la mañana. El mayor placer de Winston era su trabajo. La mayor parte de este consistía en una aburrida rutina, pero también incluía labores tan difíciles e intrincadas que se perdía uno en ellas como en las profundidades de un problema de matemáticas. Delicadas labores de falsificación en que solo se podía guiar uno por su conocimiento de los principios del Ing-Soc y el cálculo de lo que el partido quería que uno dijera. Winston servía para esto. En una ocasión le encargaron incluso la rectificación de los editoriales del Times, que estaban escritos totalmente en neolengua. Desarrolló el mensaje que antes había dejado a un lado como más difícil. Decía: Times, 3 del 12 del 83, referente, orden día, GH, doble más no bueno, refs, no personas, reescribir, completo, someter, antes archivar. En antiguo idioma, en inglés, quedaba así: la información sobre la orden del día del Gran Hermano en el Times del 3 de diciembre de 1983 es absolutamente insatisfactoria y se refiere a las personas inexistentes. Volverlo a escribir por completo y someter el borrador a la autoridad superior antes de archivar. Pie de página. ¿Por qué se reducen las palabras? ¿Por qué en neolengua los términos se juntan, se reducen, de manera que una idea que escrita podía ocupar un párrafo de 4 líneas, ahora eran simplemente 2 líneas? Porque el objetivo de la neolengua
es darle una sola orientación a cada palabra, de manera que ni el emisor ni el receptor pudieran desarrollar lenguaje crítico al encontrar en las palabras más de una significación, más de un sentido. La idea era reducir todo al máximo posible para que solo hubiera una significación que fuera interesante y que esté de acuerdo con los objetivos que el partido establecía. Por eso son esas líneas tan cortitas, tan pequeñas, y en donde palabras que antes tenían cada una dos sentidos, se juntaban para tener un único sentido, una única significación. De esta manera se creaba un universo que solamente le interesaba, o una realidad que solamente le interesaba al partido único. Bien, entonces, la idea de esa frase, prácticamente frase, de dos líneas, era esto. La información sobre la orden del día del Gran Hermano en el Times del 3 de diciembre de 1983 es absolutamente insatisfactoria y se refiere a las personas inexistentes, volverlo a escribir por completo y someter el borrador a la autoridad superior antes de archivar. Winston leyó el artículo ofensivo. La orden del día del Gran Hermano se dedicaba a alabar el trabajo de una organización conocida por FFCC, que proporcionaba cigarrillos y otras cosas a los marineros de las fortalezas flotantes. Cierto camarada, Withers, destacado miembro del Partido Interior, había sido agraciado con una mención especial y le habían concedido una condecoración, la Orden del Mérito Conspicuo de segunda clase. 3 meses después, la FFCC había sido disuelta sin que se supieran los motivos. Podía pensarse que Withers y sus asociados habían caído en desgracia. Podía pensarse, pero no había información alguna sobre el asunto en la prensa ni en la telepantalla. Era lo corriente, ya que muy raras veces se procesaba ni se denunciaba públicamente a los delincuentes políticos. Las grandes purgas que afectaban a millares de personas con procesos públicos de traidores y criminales del pensamiento que confesaban abyectamente sus crímenes para luego ser ejecutados, constituían espectáculos especiales que se daban solo una vez cada 2 años. Lo habitual era que las personas caídas en desgracia desapareciesen sencillamente y no se volviera a oír hablar de ellas. Nunca se tenía la menor noticia de lo que pudiera haberlas ocurrido. En algunos casos, ni siquiera habían muerto. Aparte de sus padres, unas 30 personas conocidas por Winston habían desaparecido en una u otra ocasión. Mientras pensaba en todo esto, Winston se daba golpecitos en la nariz con un sujetador de papeles. En la cabina de enfrente, el camarada Tillotson seguía misteriosamente inclinado sobre su hablaescribe. Levantó la cabeza un momento. Otra vez, los destellos hostiles de las gafas. Winston se preguntó si el camarada Tillotson estaría encargado del mismo trabajo que él. Era perfectamente posible. Una tarea tan difícil y complicada no podía estar a cargo de una sola persona. Por otra parte, encargarla a un grupo sería admitir abiertamente que se estaba realizando una falsificación. Muy probablemente, una docena de personas trabajaban al mismo tiempo en distintas versiones rivales para inventar lo que el Gran Hermano había dicho efectivamente. Y después, algún cerebro privilegiado del Partido Interior elegiría esta o aquella versión, la redactaría definitivamente a su manera y pondría en movimiento el complejo proceso de confrontaciones necesarias. Luego, la mentira elegida pasaría a los registros permanentes y se convertiría en verdad. Miente, miente, que algo queda, decía Goebbels.
Winston no sabía por qué había caído Withers en desgracia. Quizá fuera por corrupción o incompetencia. O quizás el Gran Hermano no se hubiera librado de un subordinado demasiado popular. Mejor dicho, o quizás el Gran Hermano se hubiera librado de un subordinado demasiado popular. También pudiera ser que Withers, o alguno relacionado con él, hubiera sido acusado de tendencias heréticas. O quizás, y esto era lo más probable, hubiese ocurrido aquello sencillamente porque las purgas y las vaporizaciones eran parte necesaria de la mecánica gubernamental. El único indicio real era el contenido en las palabras refs, no personas, con lo que se indicaba que Withers estaba ya muerto. Pero no siempre se podía presumir que un individuo hubiera muerto por el hecho de haber desaparecido. A veces los soltaban y los dejaban en libertad durante 1 o 2 años antes de ser ejecutados. De vez en cuando algún individuo a quien se creía muerto desde hacía mucho tiempo reaparecía como un fantasma en algún proceso sensacional donde comprometía a centenares de otras personas con sus testimonios antes de desaparecer, esta vez para siempre. Sin embargo, en el caso de Withers, estaba claro que lo habían matado. Era ya una no persona. Pie de página. Para que suene mejor, una persona no es que estuviera muerta. Una persona en Oceanía era una no persona. La negación de la persona. No habían muertos. Simplemente son no personas. No existía, nunca había existido Withers. Winston decidió que no bastaría con cambiar el sentido del discurso del Gran Hermano. Era mejor hacer que se refiriese a un asunto sin relación alguna con el auténtico. Podía trasladar el discurso al tema habitual de los traidores y los criminales del pensamiento, pero esto resultaba demasiado claro. Y por otra parte, inventar una victoria en el frente o algún triunfo de superproducción en el 9º plan trienal podía complicar demasiado los registros. Lo que se necesitaba era una fantasía pura. De pronto se le ocurrió inventar que un cierto camarada, Ogilvy, había muerto recientemente en la guerra en circunstancias heroicas. En ciertas ocasiones, el Gran Hermano dedicaba su orden del día a conmemorar a algunos miembros ordinarios del partido, cuya vida y muerte ponía como ejemplo digno de ser imitado por otros. Hoy conmemoraría al camarada Ogilvy. Desde luego no existía el tal Ogilvy, pero unas cuantas líneas de texto y un par de fotografías falsificadas bastarían para darle vida. Winston reflexionó por un momento, se acercó luego al hablaescribe y empezó a dictar en el estilo habitual del Gran Hermano, un estilo militar y pedante a la vez y fácil de imitar por el truco de hacer preguntas y contárselas él mismo enseguida. Por ejemplo, ¿qué nos enseña este hecho, camaradas? Nos enseña la lección, que es también uno de los principios fundamentales del Ingsoc, que, etcétera, etcétera, etcétera. A la edad de 3 años, el camarada Ogilvy había rechazado todos los juguetes excepto un tambor, una ametralladora y un autogiro. A los 6 años, uno antes de lo reglamentario, por concesión especial, se había alistado en los espías. A los 9 años era ya jefe de tropa. A los 11 había denunciado a su tío a la policía del pensamiento, después de oírle una conversación donde el adulto se había mostrado con tendencias criminales. A los 17 fue organizador de su distrito de la Liga Juvenil Antisex. A los 19 había inventado una granada de mano que fue adaptada por el Ministerio de la Paz y que en su primera prueba mató a 31 prisioneros eurasiáticos. A los 23 murió en acción de guerra,
perseguido por cazas enemigos de propulsión a chorro, mientras volaba sobre el océano Índico, portador de mensajes secretos. Se había arrojado al mar con las ametralladoras y los documentos. Un final, decía el Gran Hermano, que necesariamente despertaba envidia. El Gran Hermano añadía unas consideraciones sobre la pureza y la rectitud de la vida del camarada Ogilvy. Era abstemio y no fumador, no se permitía más diversiones que 1 hora diaria en el gimnasio y había hecho voto de soltería por creer que el matrimonio y el cuidado de una familia imposibilitaban dedicar las 24 horas del día al cumplimiento del deber. No tenía más tema de conversación que los principios del INGSOC, ni más finalidad en la vida que la derrota del enemigo eurasiático y la caza de espías, saboteadores, criminales mentales y traidores en general. Winston discutió consigo mismo si debía o no concederle al camarada Ogilvy la Orden del Mérito Conspicuo. Al final, decidió no concedérsela porque ello acarrearía un excesivo trabajo de confrontaciones para que el hecho coincidiera con otras referencias. De nuevo, miró a su rival de la cabina de enfrente. Algo parecía decirle que Tillotson se ocupaba en lo mismo que él. No había manera de saber cuál de las versiones sería adoptada finalmente, pero Winston tenía la firme convicción de que se elegiría la suya. El camarada Ogilvy, que hace 1 hora no existía, era ya un hecho. A Winston le resultaba curioso que se pudieran crear hombres muertos y no hombres vivos. El camarada Ogilvy, que nunca había existido en el presente, era ya una realidad en el pasado, y cuando quedara olvidado en el acto de la falsificación, seguiría existiendo con la misma autenticidad y con pruebas de la misma fuerza que Carlomagno o Julio César. Muy bien, así hemos llegado al final del capítulo 4. Y yo voy a hacer unas pequeñas... hacer unos pequeños comentarios en realidad a este capítulo, porque este capítulo en realidad es interesante desde el punto de vista de la maquinaria que construye Oceanía para reformular, reescribir, reinventar la verdad, reinventar el pasado. Si tú puedes cambiar el pasado, si tú puedes cambiar los hechos del pasado, te aseguras de que el presente esté de alguna manera, de alguna forma, asegurado para quienes están dirigiendo y controlando el gobierno en ese momento. Ahora, aquí Orwell lo que hace es un ejercicio intelectual en función a la realidad que tiene en ese momento, que son tanto gobiernos autoritarios comunistas como el nacionalsocialismo en su época. Aun cuando aquí Orwell hace referencia de manera más nítida a los gobiernos comunistas de su época, que tenían un partido único, centralizado, una jerarquía vertical y que ejercían el control del pensamiento de manera más déspota, ¿no? Algunas personas dirán que en estos tiempos que corren, en donde ciertamente no hay ese tipo de estructura política, sí nos podríamos estar acercando a una situación de este tipo. Pero bueno, me gustaría conocer cuáles son tus comentarios en relación a este capítulo. El capítulo que tiene que ver con cómo Winston desarrolla su trabajo en el Ministerio de la Verdad de este gobierno imaginario que se ha creado George Orwell, en donde Winston en realidad reescribe la realidad y reescribe el pasado para que el Gran Hermano pueda tener un discurso, para que pueda decir algo frente a la desaparición de un alto mando militar. Lo que él decide es que el Gran Hermano ni lo mencione y más bien hable de una figura que nunca existió y que esa figura que nunca existió
exista y sea un héroe para la gente. Y de esta forma, el Gran Hermano pueda también quedar como el líder magnífico que él trata de pintarse. Muy bien, gente. Muchas gracias por haber llegado aquí hasta esta parte del video. Si les ha gustado esta historia, ya saben, regálenme un like. Déjenme sus comentarios, que es súper importante tener los comentarios. Compartan el video para aquellas personas que les guste este tipo de contenido. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Conmigo, hasta la próxima. Pase bien.